Continuamos con el curso y en esta clase vamos a hablar sobre el voltaje, la frecuencia y el tipo de un motor. Cada motor AC está diseñado para un desempeño óptimo bajo un voltaje específico de línea en su alimentación. Los voltajes más utilizados en sistemas trifásicos son 230 y 460 voltios. Motores mencionados para estos voltajes deberán operar dentro de ciertos límites establecidos por NEMA, pero sabemos de que el voltaje de la línea en las instalaciones puede variar durante un periodo de tiempo y también bajo ciertas condiciones de carga. Es por esta razón que el motor tiene que estar diseñado para poder soportar y para poder sobrellevar estas variaciones de voltaje. Los motores estándares de inducción están diseñados para tolerar variaciones de voltaje entre más o menos el 10% del valor de placa. Por ejemplo, un motor de 230 voltios se espera de que tenga un desenvolvimiento satisfactorio, pero no necesariamente ideal, cuando es suministrado bajo un valor bajo de 207 voltios, o sea, 207 voltios como mínimo. Y también hasta un voltaje mayor de hasta 253 voltios. Ahora la pregunta que puede venir a la mente es ¿qué es más dañino? ¿Un bajo voltaje o un alto voltaje? Pero vamos a ver esta respuesta a la pregunta más adelante en el módulo de mantenimiento. Cómo la diferencia de voltaje impacta de manera negativa en el desempeño de nuestro motor. Con lo que respecta al bajo voltaje, cuando los motores son sometidos a un voltaje inferior al nominal, algunas características van a alterarse levemente y otras van a cambiar de alguna forma más notable. Un punto básico es que para accionar una carga mecánica conectada fija al eje, el motor debe tomar una cantidad fija de energía de la línea eléctrica. La cantidad de energía que el motor consume está aproximadamente dada por el voltaje multiplicado por la corriente. Es decir, que cuando baja el voltaje, la corriente deberá aumentar para poder mantener la misma cantidad de energía. Cuando tenemos un voltaje bajo y la corriente aumenta, debemos de preocuparnos solo si el amperaje excede su valor nominal. Es de esperarse que la acumulación causada por este aumento de la corriente vaya a dañarme el aislamiento si no se controla ni se corrige debidamente esta situación. Si el motor está ligeramente cargado y hay una caída de voltaje, la corriente aumentará aproximadamente en la misma proporción en que se redujo el voltaje. Por ejemplo, una disminución del 10% de voltaje causará un aumento del 10% en el amperaje. Esto no resulta perjudicial si la corriente del motor se mantiene por debajo de su valor nominal, pero si el motor tiene mucha carga y se produce una reducción del voltaje, la corriente aumentará desde un valor relativamente alto hasta un nivel que puede acceder el amperaje de la placa a plena carga, lo que puede ser muy perjudicial. Podemos afirmar que el bajo voltaje no constituye un problema a menos que se aumente la corriente. El exceso del amperaje nominal del motor en esta diapositiva. Aquí colocamos también la captura de la sección de la placa del motor del ejemplo. Y vemos de que aparecen los valores. Esto significa que el motor en su conexión de bajo voltaje, su voltaje nominal es 230. Y si hacemos la conexión en las terminales del motor de alto voltaje, podemos inyectarle a él 460 voltios. Un motor puede operar en 2 o más voltajes. Esta sección de RPM habla de la velocidad nominal del motor, revoluciones por minuto. Este valor es la velocidad a la que el motor operará bajo condiciones de torque completo, cuando el voltaje y la frecuencia que son aplicados al motor son constantes y son sus valores nominales en lo que es la alimentación del motor. En los motores estándares de inducción, la velocidad a plena carga normalmente va a estar entre un 95 y un 99% de la velocidad síncrona. A esta diferencia entre la velocidad actual y la velocidad síncrona se le conoce como deslizamiento, que es un concepto que viene siendo muy útil cuando se hablan de temas de control y arranque de motores, pero
este aspecto está fuera del alcance de este curso. Esta sección de Hertz trata sobre la frecuencia nominal del motor. Este motor del ejemplo fue diseñado para 60. En varios países de Latinoamérica se utiliza este valor de 60 Hz, con la excepción de Argentina, que utiliza 50. Los motores están construidos y diseñados para tolerar variaciones de frecuencia del más o menos 5%. Esto quiere decir de que el motor tiene que estar construido para soportar variaciones en su voltaje y también variaciones de su frecuencia todo al mismo tiempo. Para finalizar esta clase, vamos a encontrar en esta diapositiva lo que es el tipo de motor. Esto del tipo de motor no está estandarizado en la industria, por lo que depende de cada fabricante. Algunos fabricantes utilizan esta descripción de tipo para definir que es un motor monofásico o polifásico, o para hacer referencia de que es de velocidad única o que es un motor de velocidad múltiples. Con esta descripción de lo que es el tipo, vamos a concluir este video y solo me queda decirte muchas gracias por acompañarme.